22 minutos para las 10 de la noche. Nos hemos consultado también lo que ha sucedido en los recintos del Sename con respecto a la protección que debiera realizarse y garantizarse por parte del Estado a los menores de edad que se encuentran en estos lugares. Y queremos profundizar. Estamos en contacto con Patricia Muñoz, ella es defensora de la niñez, a quien agradecemos el contacto con ADN. Muy buenas noches, Patricia. Hola, buenas noches, Patricio, Raúl, ¿cómo están? Bien, y muy pendientes también de la situación que se está viviendo a nivel nacional, en hospitales, en recintos penitenciarios y también en el Sename, respecto a cómo se está trabajando para evitar que los menores de edad que se encuentran en recintos dependientes de esta repartición puedan verse, digamos, afectados, incluso contagiados con coronavirus. Desconocemos de momento alguna información formal, por lo menos yo, de parte de la autoridad, en torno a cuál es el plan de acción en recintos dependientes del Sename para enfrentar la pandemia. Yo no sé si ustedes, como Defensoría de la Niñez, ya manejan información concreta, ¿se les ha entregado información al respecto? A ver, nosotros tenemos una interacción con el servicio que es mucho más fluida que con otros organismos. ¿Ya? Y en ese sentido lo que hemos conocido son algunos protocolos que tienen que ver más bien con cómo operativizar el funcionamiento de los centros en el contexto de la crisis. Pero acá lo que nosotros hemos relevado de manera muy crítica es la falta de acción oportuna de parte del Ministerio de Salud y de la Subsecretaría de la Niñez, en tanto responsable de coordinar al intersector para prevenir vulneraciones, es lo que tiene que ver con las medidas de prevención de contagio al interior de los centros de las residencias, haciendo énfasis en que ya estamos a más de un mes de la crisis, digamos, del inicio de la crisis, en una situación de fase 4, y los recintos no cuentan con suficiente implementación para poder prevenir el contagio. Ya hemos tenido al menos algunos funcionarios que están en cuarentena y en contagio, por lo tanto la situación de la posibilidad de que algún niño se contagie es inminente, y en ese sentido el haber abordado debidamente y con la antelación suficiente la prevención de esta situación, con la entrega de recursos mínimos para que estas residencias cuenten con eso, además de información relacionada con el virus, de capacitación en términos de salud para los funcionarios que están trabajando ahí, no se ha producido, y obviamente eso nos llamó a denunciar públicamente esta situación, porque reviste una desatención manifiesta de parte del Estado, que es el responsable exclusivo y directo de la protección de estos niños que están bajo su cuidado. Oiga, Patricia, perdón, la determinación la están tomando, o las medidas la están tomando ustedes nada más, sin ningún resguardo de el ministerio, sin ningún accionar, sin ninguna entrega de un cronograma de cómo actuar en caso de... No hay algún tema de salud directamente que se relacione con las residencias. Prueba de ello y de las falencias manifiestas en el ámbito de salud en relación con niños, niñas y adolescentes, que no solo se evidencian en el contexto de la pandemia, sino que recordemos lo que nosotros venimos denunciando desde que nacimos como institución en términos de la brutal falta de atención en el ámbito de salud mental de estos niños, niñas y adolescentes en lo que tiene que ver con el consumo de drogas y alcohol. Ámbitos que hoy día resultan aún más críticos, ¿no es cierto?, cuando estamos en una situación de cuarentena, cuando los centros deben, por razones obvias y que son necesarias, restringir las visitas, restringir también la salida de los niños a lugares distintos del centro. Y desde ese punto de vista lo que uno esperaría es una intervención estatal acorde al sentido de urgencia y a la priorización que estos niños, niñas y adolescentes deben revestir para el gobierno en circunstancias que, como decía anteriormente, ellas y ellos son de la exclusiva y privativa responsabilidad de quien gobierne el Estado de Chile, porque son niños que están bajo su cuidado. Ahora, es importante saber en definitiva, porque aquí hay, digamos, de acuerdo a lo que nos estás comentando, estamos conversando con Patricia Muñoz, la defensora de la niñez, una falta de acción concreta por parte, en primer lugar, de la Subsecretaría de la Niñez y en segundo lugar por parte del Ministerio de Salud. ¿Y cuáles deberían ser, digamos, las acciones para garantizar, que es el deber del Estado, la integridad, la seguridad de estos pequeños y que aún o no se ha transparentado o abiertamente no se ha hecho? O sea, todo lo que tiene que ver con la obligación legal de la subsecretaría está asociada a la prevención de vulneraciones de derechos, en lo que tiene que ver además con la coordinación del intersector, o sea, con el deber de coordinar a los distintos ministerios y organismos públicos para actuar en concordancia con el resguardo efectivo de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, cuando estamos enfrentados a una crisis sanitaria, que no es una crisis solo en Chile, sino que es una crisis mundial, que se inició hace bastante tiempo atrás, lo que uno hubiese esperado en términos de diligencia debida y de atención prioritaria de este grupo era
abordar y planificar la estructura de actuación respecto de la debida prevención del contagio en los recintos de Sename, y además la prevención de la intervención debida en el ámbito sanitario de producirse alguna situación de contagio y de qué manera, por ejemplo, se van a producir situaciones de aislamiento de los niños en circunstancias que por razones de decisiones de tribunales ellos están viviendo en residencia y no están viviendo con sus familias, ¿no? Claro. Por lo tanto, hay un sinnúmero de materias que no se han abordado y que ciertamente es una negligencia desde el punto de vista de la responsabilidad estatal en orden a haber esperado y llevar más de un mes de crisis sin que todavía se entreguen esos insumos. O sea, imagínense que hay una cadena de las organizaciones de organismos colaboradores pidiendo hacer una colecta para poder abordar la situación en el ámbito sanitario y alimentario de algunas personas que se encuentran asociadas a su trabajo. Entonces, de verdad, acá hay un tema que tiene que ver con que el Estado, a través del gobierno, quien sea que gobierne, tiene que asumir la responsabilidad directa que tiene en la protección de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, que son directamente de su atribución y de su responsabilidad. Y eso no lo puede desatender de la manera en que hemos estado conociendo que se ha producido respecto a este grupo. Patricia, estaba leyendo información acá respecto a que algunos recintos dependientes del Sename han apostado por talleres recreativos e incluso con contactos remotos con familiares, buscando de cierta forma evitar, por ejemplo, por un lado el contagio de coronavirus, pero también los riesgos de fuga, dadas las amenazas que incluso han surgido, donde, por ejemplo, en Chihuayante nada más hay 3 menores que tenemos información han escapado de un centro del Sename, y también se conoce, ¿no?, de centros en el Gran Concepción que ha quedado con cuarentena producto de funcionarios con coronavirus. Entonces, en definitiva, uno dice, a ver, acá ya hay una situación de bastante riesgo, no solo por la situación sanitaria, sino también por el descontrol que se podría provocar en medio de esta pandemia, y aún así, al parecer, no se han ido tomando o las medidas que se han adoptado no van en la línea de favorecer la tranquilidad de los pequeños y la integridad, ni tampoco de sus familiares más directos. No, porque claramente desde los discursivos estos niños estaban primero en la fila y eran primero, pero en lo concreto y en los hechos de la causa eso no ha sido así. Y en este caso particular, en lo que tiene que ver con la situación sanitaria y en lo que tiene que ver con la situación de salud de manera permanente de los niños, esa no es una responsabilidad que debamos atribuir directamente a Sename, sino al ministerio responsable en este país de asegurar el derecho a la salud de todos quienes vivimos en él, incluidos niños, niñas y adolescentes, como foco prioritario y reforzado de su atención, que es el Ministerio de Salud. Entonces, en el fondo, cuando hablamos de protocolos, lo que conocemos y lo que hemos nosotros hecho observaciones tienen que ver con los protocolos directamente de Sename, pero como yo les decía, para poder la gestión del centro. De hecho, nosotros emitimos observaciones en orden a lo que tenía que ver con priorizar los contactos de los niños con sus familias o con sus adultos significativos por vías remotas, de manera tal de que la cuarentena no implique un aislamiento de su contacto familiar o social. Lo mismo que desde ese punto de vista ha sido acogido favorablemente por el Sename, pero eso no tiene que ver con la responsabilidad directa que le cabe al Ministerio de Salud en la adopción de medidas concretas. Por ejemplo, en el caso de la funcionaria que resultó contagiada y la cuarentena que está expuesta de otros funcionarios. Cuando hablamos de esa funcionaria debe haber tenido contacto directo con niños de ese centro. Tal cual. Por lo tanto, lo que yo espero y lo que me gustaría tener como respuesta, pero que hoy día no existe, es que todos esos niños ya hubiesen sido evaluados con la aplicación del PCR para determinar cuáles de ellos puede estar contagiado o no. Que si se determina que hay alguno que está contagiado, ya todas las residencias tuvieran establecido cuáles van a ser los posibles lugares en los cuales se puede ejecutar un aislamiento para evitar que más niños se contagien. Patricia, pero eso no se ha hecho. No. Que lo que da la sensación, Patricia, de que están aguardando, esperando, que bueno que hagan este llamado, de que hayan contagiados en el Sename y esto se les escape de las manos. Bueno, es que eso es lo que nosotros no queremos, pero cuando la Defensoría de la Niñez actúa, lo hace sobre la base de la información oficial que obtiene. Y ahí hay un problema, porque hay autoridades de este gobierno que no logran entender que si la Defensoría de la Niñez pide información, tiene que ver con poder ejercer sus obligaciones constitucionales y legales, que es velar por la protección de los niños, niñas y adolescentes. Pero si nosotros desde el inicio de marzo empezamos a oficiar al ministro de Salud para obtener información, por ejemplo, sobre cuántos niños de residencias han sido vacunados contra la influenza, que nos envíen información periódica acerca de niños, niñas y adolescentes que se pueden encontrar contagiados, que se articulen, por ejemplo, las medidas que tengan que ver con el reglamento sanitario que aún no existe para las residencias
residencia y no tenemos ninguna respuesta, finalmente eso lo que hace es inhibir nuestra función. Claro. Y eso el Estado no lo puede permitir, porque el Estado chileno, al crear una institucionalidad autónoma de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, obviamente debe comprometer su esfuerzo a través del gobierno que sea, porque esto no tiene que ver con colores políticos, tiene que ver con la responsabilidad estatal del Estado de Chile, y debe comprometer que todas sus autoridades, por cierto, entreguen los elementos de juicio suficientes a esta institución para poder ejercer las acciones. Entonces, claro, pueden pensar, pero ¿por qué reclama ahora que lleva un mes la crisis? Pero resulta que vengo desde el inicio de marzo pidiendo información que no se nos entrega, y finalmente las únicas reacciones se producen cuando uno empieza a denunciar por los medios de comunicación. Y eso a mí me parece inadmisible. Por lo menos yo, y esto más allá de mi rol como autoridad y como defensora de la niñez, como ciudadana, yo lo que espero es que las autoridades de un país actúen sin necesidad de que uno tenga que estar denunciando por los medios de comunicación cosas, porque la responsabilidad legal que tenemos todos quienes somos autoridad pública es cumplir con nuestras funciones jurídicas. Y en ese sentido el Ministerio de Salud tiene una obligación jurídica ineludible, que es asegurar el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes, por supuesto de todos los niños, niñas y adolescentes, pero particularmente de aquellos que son su exclusiva responsabilidad, Patricia, que son los niños que están bajo cuidado del Estado. ¿y esto no se pudo haber previsto previamente, no sé, haber hecho, por ejemplo, o haber fomentado estos programas de familias de acogida, en el caso de los menores que, por ejemplo, no pudiesen estar con familiares directos, para evitar esta situación? O sea, lo que ocurre es que las familias de acogida en nuestro país desafortunadamente no son muchas. Tampoco hay un apoyo en términos financieros muy potente que permita favorecer que las personas se quieran comprometer con ese trabajo, y aquello no exime en ningún caso de la obligación que el Ministerio de Salud tiene en términos de la prevención, porque sea en las residencias o sea con niños que estén en familia de acogida, siguen siendo niños que se encuentran bajo el cuidado del Estado y bajo el deber de protección reforzada que también implican los otros niños, niñas y adolescentes, y tienen que funcionar de esa manera. Por lo tanto, esas acciones obviamente van en el sentido de favorecer que los niños, niñas y adolescentes vivan en un contexto de familia y no en residencia, que es lo que deberíamos instar como país, porque obviamente el vivir en residencias debe ser algo excepcional y debe ser algo transitorio, que en nuestro país desafortunadamente no es así, ¿no? Pero por otra parte, aquello no obsta a la necesidad de demandar del Ministerio de Salud y también de la Subsecretaría de la Niñez como responsables directos en este ámbito de esta situación, que ejerzan y actúen en consecuencia. Y habida cuenta que llevamos más de un mes de la situación de crisis, ciertamente aquello no se produjo con la oportunidad que ameritaba, ni tampoco con la urgencia que involucra atender a estos niños, que son los más, no solo vulnerables, sino que además vulnerados en sus derechos. Oye, increíble que están ahí a la deriva, en definitiva, porque no hay ningún tipo de pronunciamiento o formal o que se transparente antecedentes en torno a cuál es la situación de los pequeños que están en centros dependientes del Sename, cuando ya sabemos de casos de funcionarios que están con COVID-19 y, en definitiva, claro, de qué manera también nosotros como sociedad civil, más allá también del rol que involucra el Estado, ¿no? que es el responsable de la integridad de la salud de estos pequeñitos, también tenemos que tomar conciencia y hacer algo al respecto. Entonces, en definitiva, a estas alturas, Patricia Muñoz, defensora de la niñez, nosotros, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo podemos también colaborar, ayudar a los pequeños que están en recintos del Sename? Bueno, obviamente yo agradezco el espacio que los medios de comunicación nos han dado con esta denuncia, que es ciertamente muy relevante y que obviamente nos permite de alguna manera ejercer una presión, porque nosotros como Defensoría de la Niñez no podemos obligar a los ministerios a hacer acciones. Desafortunadamente solo podemos recomendar y pedir. Y muchas veces, como sabemos, nuestro país funciona sobre la base de la presión mediática, lo que a mí me parece que es inaceptable, particularmente cuando se trata de los deberes que el Estado tiene con quienes son más desprotegidos y más vulnerables. Pero así son las cosas y nosotros esperamos que esto genere acciones inmediatas de parte del Ministerio. Nosotros también hemos evaluado y estamos evaluando indudablemente la posibilidad de ejercer acciones a nivel judicial con esta situación, y también de requerir la colaboración desde el punto de vista internacional. No nos olvidemos acá, Patricio, Raúl y a quienes nos están escuchando,
que solo el año 2018, o sea, no ha pasado tanto tiempo, el Comité de los Derechos del Niño emitió una declaración lapidaria en una investigación que hizo contra nuestro país respecto de la situación de los niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado. Dijo que respecto de esos niños se habían violado grave y sistemáticamente sus derechos humanos por más de 40 años. Entonces, en el fondo, acá de verdad resulta inadmisible que, habida cuenta de una situación de crisis tan grave como la que estamos enfrentando, definitivamente no se hayan adoptado oportunamente acciones que hubiesen centrado la atención de manera inmediata en el cuidado debido de los niños, niñas y adolescentes que están en esa situación y de sus funcionarios que los cuidan, porque ciertamente de otra manera lo que podemos ver y que no queremos ver, ¿no es cierto?, es una situación de contagios y un incremento de esta materia en las residencias, situación que puede provocar, así como en los recintos carcelarios, algo que de verdad puede ser inmanejable e incontrolable. Qué bueno que podamos abrir la tribuna, todavía hay tiempo, Patricia Muñoz, defensora de la niñez, para que se pueda hacer algo, para que se accione y para que esta situación no avance más, no se espere más, no se postergue, porque después las consecuencias pueden ser mayores. Evidentemente, y eso es lo que nadie debe querer. No. Y ahí en ese sentido es relevante entender que el Estado, cuando hablamos del Estado, no hablamos de una entelequia que no tenga responsabilidades ni caras visibles. En lo que tiene que ver con la crisis sanitaria del COVID y en lo que tiene que ver con la atención de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado, no ahora, sino que de manera permanente, en lo que dice relación con su salud mental, con su salud emocional y con el consumo, por ejemplo, de drogas y alcohol, el Estado tiene una cara visible muy clara, que es el Ministerio de Salud. Y ahí ciertamente hay falencias que se mantienen en el tiempo, que no han sido superadas, a pesar de este lapidario informe del Comité de los Derechos del Niño, donde tampoco tenemos una subsecretaría de la niñez que haya sido capaz de impulsar, como corresponde a su obligación legal, y también a la obligación legal del ministro Sichel, en este caso como ministro de Desarrollo Social y como superior jerárquico de la subsecretaría de la niñez, que sean capaces de velar porque el intersector sea efectivo, priorizando de manera real a niños, niñas y adolescentes, y particularmente o con mayor énfasis aquellos que son de su exclusiva y privativa responsabilidad. Entonces, mucho discurso, ¿no es cierto?, de que los niños primero, mucho discurso que primero es en la fila, pero a la hora de lo concreto, cuando uno visita las residencias, como lo hacemos como Defensoría de la Niñez, cuando nosotros constatamos que los niños no están recibiendo tratamiento en salud mental, cuando ahora constatamos que las OCAs están haciendo peticiones de campañas solidarias para obtener recursos e insumos para prevenir, cuando las residencias que son de administración directa del Servicio Nacional de Menores tampoco tienen ni los funcionarios ni los niños recursos suficientes para prevenir el contagio, cuando los baños muchas veces tienen condiciones que incluso rayan en la insalubridad, en definitiva uno se plantea, bueno, ¿en qué contexto estamos entendiendo que los niños son primero? Y eso es lo que nosotros demandamos y exigimos. No porque sea una pelea que tengamos con el gobierno, es porque nuestra obligación constitucional y legal como Defensoría de la Niñez es, independiente de quién gobierne, relevar los puntos que son críticos para que estos niños tengan sus derechos asegurados, porque hasta la hora no han sido capaces de asegurarse. Claro, situaciones que no se pueden invisibilizar, Patricia Muñoz, y los micrófonos de ADN disponibles para seguir dando a conocer, transparentando, denunciando si se requiere en definitiva y poniendo ahí en la palestra de la información, ¿no? Este tipo de hechos que no nos pueden dejar indiferentes, o sea, en definitiva estamos hablando de niños, estamos hablando de menores de edad que en este minuto están ahí a la deriva, como lo mencionaba, en torno a su situación sanitaria, su integridad física, su integridad mental también, su seguridad en definitiva. Así que te queremos agradecer el contacto con ADN y los micrófonos disponibles para, claro, conocer cualquier acción legal que haya que emprender y evidentemente muy atentos a la situación con los más pequeñitos que dependen del Sename. Muchas gracias por esta comunicación con ADN. No, gracias a ustedes por el espacio y obviamente estaremos informando de qué medidas se van adoptando, que esperamos sean ya con extrema urgencia o el estado de avance de la situación de crisis.